soc hanensbis, que en valenciano vuol dir yo pis. Yo soc morisca valenciana. أنا معز شتيبة موريسكي من València. Esta història comença quan a la nostra terra es parlava àrab i valencià. Esta història parla de dos cultures i dos religions que van conviure amb millor o pitjor fortuna durant 4 segles, des del 1238 fins al 1609, des que Jaume I va conquerir Xarc a l'Àndalus fins que Felip III va expulsar els moriscos de l'antic regne de València. Estamos en Testur, sí. Es un pueblo totalmente morisco. Sí, cómo no, hija. Parece, mira, que estamos en el siglo XVI, XVII más. Porque cuando llegaron aquí, llegaron a Testur más o menos en 1618. Lo construyeron y el pueblo, como lo vamos a ver a continuación, no ha cambiado nada. Por ejemplo, esa es la plaza que edificaron en primer lugar y donde se quedaron. Y alrededor de esa plaza construyeron las casas. Mira esa casa, que es un poco particular, porque tiene ventanas que dan a la calle y balcones, que es una cosa no muy común en Túnez, porque las casas árabes normalmente dan hacia el interior. Y la morisca también. Esa casa tiene un aspecto cristiano y otro musulmán. ¿Y esta es la calle principal? Sí, esa es la calle principal. Cuando llegaron, construyeron justamente esa calle donde se encuentra el mercado, todas las tiendas, como dentro de una medina, ¿sabes? Y tiene un trazado bien recto. Mira, esa es la calle principal y alrededor vais a encontrar unas perpendiculares, ¿ves? Pero muy lineal. Es esto Testur. Todo eso es esto. El centro, aquí estamos en el centro. ¿Y cómo lo vamos a ver? A continuación, muchos mercados, muchas tiendas. ¿Esto pasa en los pueblos moriscos? Sí, 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 a todos. Y esto es el único pueblo que queda tal cual. No hubo ningún cambio, muy poco cambio. Mira las casas, mira estos techos. Parece que estamos en el siglo XVI. Es lo mismo lo que yo leí en los archivos. Los archivos dicen lo mismo que este Testur hoy en día. Es increíble. Y la gente, todos saben que son españoles. Que son descendientes de españoles, ¿sabes? Que vienen de Valencia, algunos, de Castilla, de Aragón, casi todos son españoles. ¿Están orgullosos de su pasado? Sí, muchísimo. Un passat que mira cap a l'altra vora de la Mediterrània. De l'antic regne de València van ser expulsats 130.000 moriscos, la tercera part de la població. Ocupaven de nord a sud i d'est a oest una bona part del territori, des de la Serra d'Espadà fins a la vall del Vinalopó. Dentro de la sociedad morisca había pues prácticamente una gran gama de escala social. Estaba desde el morisco que trabajaba las tierras para el señor hasta el morisco artesano, el morisco médico o incluso el morisco adinerado que podía actuar como prestamista. No son ningunos advenerizos, eran tan españoles como los demás, habían nacido y vivido todos ellos y sus antepasados en la tierra de la península. Un musulmà que és obligat a ser cristià i que és obligat a viure amb unes costums i unes creences que no són les seues. De portes cap a fora es comportaven com a cristians. De portes cap a dins mantenien la pràctica musulmana, l'oració diària, les ablucions rituals i el gust pel bany, l'ús de l'àrab i el dejuni durant el Ramadán. El ayuno del Ramadán era un momento de gran tensión, porque como se sabe, durante todo el día pues no podían comer ni beber y entonces estaban expuestos públicamente a la vista de los vecinos cristianos viejos.
Los moriscos valencianos, frente a otros moriscos de España, eran una comunidad muy cohesionada, era una comunidad donde se mantenía bastante firmemente la creencia y la práctica del Islam y, sobre todo, muy importante, donde aún se mantenía el uso de la lengua árabe. Al voltant de 1525, que els musulmans valencians van començar a dir-se moriscos, o nous convertits de moros. Després de la Guerra de les Germanies van ser obligats a batejar-se si es volien quedar a la seva terra. Si escollien la fe i l'islam, havien d'emigrar al nord d'Àfrica. Entonces, las zonas donde la Germanía triunfó, que podemos decir que en líneas generales fue pues del Júcar hasta la serranía de Alcoy, allí los mudéjares fueron obligados a bautizarse. De forma violenta, como aquí en Valdigna o como en Gandía, de forma ya mediante negociación más pacífica en otros ámbitos. Però va arribar l'any 1609, un any de crisi econòmica greu i de derrotes a Flandes i al nord d'Europa. I Felip III ordena l'expulsió dels moriscos. Ja no podien triar entre la terra i la fe. Obligatòriament se n'havien d'anar. En 1609 no se les da elección, se les va a expulsar directamente alegando una traición a la monarquía por sus contactos con los enemigos de la monarquía, tanto del norte de África como europeos, y por su apostasía, es decir, por traidores y por apóstatas. Expulsar a los moriscos es señalar a toda Europa occidental, a Europa cristiana, que la monarquia hispànica sigue siendo la gran campeona de la cristiandad. Però la raó de fons és el pensar que n'hi havia, diguem, una mena de quinta columna, sí, de la possibilitat dels atacs dels pirates al nord d'Àfrica, dels otomans, etc., i que mai no s'integrarien. La expresión española de haber o no haber moros en la costa viene de todas estas llegadas de los corsarios berberiscos a la costa. Tenemos una costa llena de torres de vigilancia que buscaban precisamente el otear el horizonte marítimo para ver lo antes posible esos barcos piratas berberiscos que llegaban a las costas mediterrànies. Primerament, que tots els moriscos d'este regne, així com homes, com mullers amb els seus fills, d'ací a 3 dies des que fora publicat este ban en els llocs on cadascú viu i té la casa... El dia marcat va ser el 22 de setembre. El marquès de Caracena, virrei de València, firma el ban d'expulsió. Sí, el bando ordena que todos los moriscos del Reino de Valencia deben dejar sus cosas, deben vender lo que puedan vender y con lo que puedan transportar ellos mismos, dirigirse a pie o en carro hacia unos puertos de embarque. El embarque inaugural se produjo aquí en Denia a comienzos de octubre y digamos que fue el embarque que sirvió como ejemplo al resto de puertos.